Eso es lo que va dando mayor complicación y mayor zonas de isquemia. Es importante saber que lo primero que se afecta en general, recordemos que lo que más flujo tiene pues es la zona mucosa y submucosa, y es la que principalmente sufre alteraciones a este nivel. ¿Qué interviene? Pues la liberación de enzimas, factores como interleucinas, ¿sí? Mediadores inflamatorios, inmunoglobulinas, factores, ¿verdad? Vasoconstrictores, ya sean citotóxicos o propiamente por el sistema renina-angiotensina aldosterona a nivel orgánico, aumentos de permeabilidad, factores propiamente dichos a nivel de la musculatura, y acuérdense que la propia necrosis va a causar daño a nivel vascular. Y entonces, a manera general, vamos a ver que todo déficit circulatorio a nivel intestinal, pues nos vamos a considerar como zonas de isquemia. Y tenemos una clasificación que las divide en isquemia mesentérica aguda, ¿verdad? Isquemia crónica o anginas, y la colitis isquémica. Vamos a ver posteriormente cuál es más frecuente de todas estas. Epidemiológicamente hablando, vamos a hablar sobre que de las mujeres y con antecedentes cardíacos son las pacientes que con mayor frecuencia presentan estas patologías. No quiere decir que sea única y exclusivamente las mujeres, no, es una relación de 1.6 a 1.8 a 1 en relación con los hombres. Asimismo, vamos a tener, bueno, me preguntaban hace un rato en la mañana, ¿y qué relación tiene, doctor, por qué las mujeres son más? Volvemos a lo mismo. En algunos momentos vamos a hablar que los factores hormonales van a determinar mucho del comportamiento vascular en las damas. Asimismo, los embarazos van a ir causando paulatinamente pequeñas modificaciones en la vasculatura y la génesis en gran medida de procesos de deficiencia tanto vascular a nivel venoso e arterial. ¿Ok? Entonces es por eso que presentan más. Y gracias a Dios es un evento o son enfermedades que se presentan, estas sí no ha habido disminución en etapas tardías de la vida. ¿Qué quiere decir? Posteriormente a la sexta década de la vida es cuando tenemos mayor incidencia de este tipo de lesiones. La mortalidad es baja en hospitales en Estados Unidos, por eso lo pongo ahí. En nosotros en general, toda Latinoamérica, la mortalidad no es tan baja como en otros países más desarrollados y que tienen muchísimo mayor cantidad de insumos y la atención prehospitalaria es eficiente. ¿Ok? ¿A qué me refiero de eso? Pues de que tienen servicios de urgencias, que el paciente ya está, si se repasa el reporte, el paciente está recibiendo atención médica en la primera hora, o sea, durante la primera hora ya está recibiendo atención hospitalaria ese paciente. La tasa de respuesta a nivel Latinoamérica e inclusive en México, durante la primera hora es de que está la secretaria todavía pidiendo a ver qué ambulancia está desocupada o no están comiendo. Y no porque sea mala onda, sino porque pues están súper lejos, los mandan a trabajos y la capacidad de respuesta pues es muchísimo más lenta. No porque quiera yo decir, ay, es que estaban comiendo, no, pues es que hay muchas variantes. Ay, Dios mío, ya se trabó otra vez esto. Bueno, ahí va. Entonces, a lo que hablábamos, ¿cuál es más frecuente de todo esto? Pues la colitis isquémica. Y esto tiene en cierta medida ventajas. ¿Por qué? Pues porque es una de las entidades dentro de lo que son las isquemias más, digamos, menos agresivas, más nobles y que responden bien a tratamientos convencionales y no es muchas veces necesario hacer alguna otra terapéutica. Le siguen las isquemias mesentérica aguda, que esta incluye los eventos también trombóticos a nivel venoso, entonces vamos a tener en cuenta ese tipo de alteraciones. Lo arterial no quiere decir que no sea tan agresivo, pero recuerden, la gran ventaja es la gran circulación colateral que tenemos. ¿Qué sucede o cómo es qué es lo que el organismo percibe cuando nosotros tenemos un evento isquémico?
Bueno, mis médicos, eso es muy fácil. Vamos a ver que cualquiera que sea, ahorita vamos a entender las causas y los orígenes de esto, pero la mayoría de las veces son por émbolos, van a llegar a ocluir, y más que nada, el sitio más frecuente es la mesentérica superior. ¿Por qué? Porque anatómicamente, y una de las grandes constantes en su anatomía, es que tiene una angulación corta que permite, o que digamos que favorece, que ahí se enclaven los eventos embólicos, favoreciendo la aparición de este tipo de lesiones. Vamos a ver que una vez que se da esta constricción, va a disminuir la tasa de flujo, se incrementan las presiones a nivel intraluminal. ¿Por qué? Recuérdense que lo que es la aerofagia, la deglución de aire, el metabolismo de los alimentos que va a hacer, o la fermentación de los mismos, y el metabolismo bacteriano natural de nuestro organismo producen aire o gases que van en un estado de obstrucción de manera inicial, ¿sí? Por un incremento en la tonicidad que posteriormente se vence y va a causar una dilatación muy importante, nos va a dar que se va a favorecer un proceso o la activación a nivel endotelial y a nivel endoluminal de procesos inflamatorios. Este proceso inflamatorio va a aumentar la permeabilidad, va a haber mayor producción de radicales libres, liberación de citocinas que van a favorecer justamente mayor inflamación. A mayor inflamación, más daño en la microcirculación. Va a haber una deslocación bacteriana que va a favorecer que se liberen citotoxinas a nivel endovascular, causando vasoconstricción, disminuyendo los flujos, favoreciendo una respuesta locorregional intensa, daño, necrosis, y esto se va a perpetuar en un círculo vicioso, ¿verdad? Interminable, hasta poder restituir en cierta medida los flujos. Si se dan cuenta, comparte la misma fisiopatología que en una oclusión intestinal de manera tardía. Nada más que esto, estamos hablando de una etapa aguda, rápida. En los casos de isquemia mesentérica de tipo no oclusivo, la hipótesis que se maneja es de que estos mecanismos se van a presentar por una disminución de la tasa de perfusión intestinal debido a una secreción inadecuada de, ¿verdad?, factores como la vasopresina por fallos o por alteraciones a nivel renal. Entonces vamos a ver que los émbolos o las embólicas van a ser las causas más frecuentes de oclusión intestinal. La trombosis, obviamente una de las causas más frecuentes es la aterosclerosis. Y cuando nosotros tenemos algunas alteraciones a origen cardíaco a nivel auricular izquierdo, ventricular izquierdo o valvulares, son factores de riesgo importantes para el desarrollo y la génesis de esto. ¿Ok? ¿Y qué va a suceder, mis médicos? Pues lo siguiente, vean ustedes el sitio de afectación, entonces toda la zona que esa porción arterial ya no está irrigando va a tener daño. Mañana vamos a ver trombosis aguda, por eso ahorita no me meto mucho en eso. Hay que tener en cuenta lo siguiente, en las de tipo no oclusivo generalmente son por uso de sustancias o medicamentos. La mayoría de las veces son las causas que lo desencadenan, son eventos como infartos, isquemias, datos de deshidratación, pacientes en hemodiálisis y postoperados. De estas causas o de estos desencadenantes, ¿cuáles son los más frecuentes? La cirugía abdominal y la sepsis. Perdón, la cirugía cardíaca y sepsis. De ahí le sigue la cirugía mayor y ahí en orden descendente hasta llegar a lo que es pacientes con hemodiálisis.
Entonces, ¿cuáles son las causas o incidencia aproximada de la isquemia mesentérica aguda? La embolia de la arteria mesentérica superior ocupa el primer lugar. ¿Ok? Clínicamente, ¿qué van a presentar estos pacientitos, mis doctores? Vómito, diarrea y dolor. Tienen ustedes que tomar en cuenta siempre esto porque muchas veces hay digamos que un análisis subclínico de los pacientes que llegan, obviamente, al servicio de urgencias en los cuales pues no se les presta la atención debida. Recuerden que aquel paciente que es muy escandaloso en su padecimiento, rara vez tiene algo muy grave. Tengan cuidado siempre de aquel paciente que dice, bueno, yo siento un poco mal, tengo dolor, pero ustedes ven una distensión abdominal importante, un cuadro diarreico y datos subclínicos, o no subclínicos, sino datos clínicos no específicos, como es una ligera taquicardia o esto, ténganlo en consideración y dásenle visita frecuentemente a ese paciente. ¿Por qué? Pues porque muchas veces la evolución de estos pacientes depende del tiempo y a veces no se hace el diagnóstico por falta de conocimiento, o más bien dicho, por obviar datos y pensar que es simplemente que la taquicardia es refleja al proceso de deshidratación por la diarrea y que al controlar la diarrea y al restituir los líquidos obviamente va a mejorar. Paciente que restituye líquidos, que tiene distensión abdominal, que da manejo analgésico y que aún así persiste y empeora y poco a poco se va deteriorando el estado hemodinámico, ojo, siempre piensen en algún proceso de tipo vascular o de compromiso vascular. No necesariamente tiene que ser a nivel abdominal. La trombosis lo vamos a ver mañana. Isquemia mesentérica tipo no aguda, digo no oclusiva. La mayoría de las veces son graduales, síntomas muy leves, lo que les comentaba. Dolor periumbilical, ¿sí? Distensión, intolerancia. Fíjense bien, cambios como son ácido-base y antecedentes quirúrgicos. Como pueden ver, los ruidos intestinales o la pérdida de los ruidos a nivel abdominal, ¿verdad? Van a ser signos tardíos. ¿Por qué? Porque de manera inicial va a haber un compromiso y va a haber zonas de espasmo, lo que va a dar un origen o una sensibilidad más específica y posteriormente más difuso del cuadro doloroso. Permítame tantito. Ay, Dios, ya se me secó. Vamos a ver, entonces, que es obviamente natural lo que les comentaba, aumento del peristaltismo de manera inicial, lo que podría concordar o asemejar a mis doctores a un proceso obstructivo, ¿verdad? Posteriormente, el ilion, prácticamente la disminución y atenuación de todo el dolor, y al pasar de los minutos, de las horas, ya se presentan datos francos de irritación peritoneal cuando tenemos ya contacto y daño a nivel de la capa serosa transmural. Y ya obviamente, ¿en dónde vamos a tener a nuestros pacientes la mayoría de los casos? Generalmente ya cuando hay datos de irritación peritoneal. ¿Y a qué se debe de esto? A que muchas veces, y más en nuestro medio, la automedicación también favorece que la llegada a los centros hospitalarios sea muchísimo más tarde. ¿Cuáles son nuestras herramientas diagnósticas, mis doctores? Bueno, hasta la fecha se han ido incrementando, ya ha habido controversia entre si la utilidad de unos u otros, ¿sí? Dímero-D en casos de la trombosis mesentérica, relación leucocitos con desviación hacia la izquierda, presencia de acidosis, PCR aumentada, en fin, todo este tipo de marcadores o de laboratorios tienen algo que es altamente inespecífico. A nivel abdominal, o del diagnóstico de la isquemia mesentérica, vamos a tener varias herramientas útiles. Perdónenme, médico. A diferencia de los cuadros oclusivos, que es de manera inicial, hay datos evidentes a nivel radiológico,
La placa simple en eventos isquémicos puede o no servirnos dependiendo del tiempo de evolución del paciente. Pero se los vuelvo a repetir, la mayoría de las veces ya llegan con datos justamente a nivel radiológico. El ultrasonido, vayan, muy controversial si se aplica o no, ni siquiera aún para la supuesta utilidad de un efecto Doppler o de un estudio Doppler, pues no. ¿Por qué? Porque depende mucho de la ubicación y del contacto y de la inmovilidad del paciente durante el estudio, cosa que es totalmente, no que sea imposible, pero muy difícil, porque el simple hecho de cambiar de posición genera un dolor muy importante en los pacientes. Y muchísimo más aún el contacto con la pared abdominal. Vean ustedes, a nivel radiológico tenemos esta imagen que se conoce como neumatosis intestinal o imagen de Robert-Riel, en la cual vamos a tener zona de la edema a nivel de la pared intestinal y desplazada o separada por un proceso o la infiltración de aire o gas. Vean ustedes las zonas y la dilatación tan importante de las asas, lo que nos está hablando de que ya hay una permeabilidad y una pérdida de continuidad entre lo que es la membrana mucosa y la pared abdominal, intestinal. Perdón. ¿Cuáles son los estudios que actualmente nos sirven y tienen una importancia debido a su facilidad, digamos, a la facilidad de poderlos realizar y a la rapidez que estos conllevan? Pues es la tomografía. Tiene una alta sensibilidad y especificidad en casos de trombosis y muchísimo más cuando se realiza con contraste IV. Utilidad en varios eventos, ¿verdad? Trombosis de la arteria mesentérica, nos puede hablar justamente del dónde está el sitio de afectación. En las tipo de oclusivo nos habla sobre los datos inespecíficos y la presencia de otras entidades o la evolución misma a nivel intestinal. Nos permite hacer reconstrucciones, observar zonas de calcificación a nivel arterial o daño de la misma. ¿Ok? Evidenciamos zonas como líquido libre en cavidad, distensión. Zona, vean ahí, se aprecia perfectamente a nivel de la mesentérica superior cómo se coopta el flujo de manera abrupta a nivel prácticamente de su inicio, prácticamente está casi en su porción inicial. Entonces, como pueden ver, pues sigue siendo muy importante. Nos habla de las porciones superiores y inferiores, ¿verdad? No es invasiva, es más barata que una angiografía, eso es cierto. Permite reconstrucciones y el problema es de que también nos ayuda a establecer tiempos de evolución y más o menos pronósticos. Vean ustedes, la sensibilidad y especificidad de la tomografía pues está bastante aceptable. ¿Cuál es el estándar de oro actualmente y va a ser por varios años? Pues obviamente es la angiografía y muchísimo más aún por la capacidad de desarrollar actualmente las terapias endovasculares. Otros estudios, dependiendo si no tenemos ninguno de los anteriores, pues bueno, valorar la viabilidad del intestino y la resolución. ¿Cuál sería uno de esos? Pues la laparoscopía diagnóstica nos permite pues obviamente observar, pero ya cuando hay datos francos de compromiso y afectación vascular importante. Vean ustedes cómo todo el intestino que está ahí se encuentra dañado. Van a decir, ¿le quitaron todo el intestino, doctor? No, simplemente está eviscerado. Y al parecer ahí lo que estamos viendo es de que está pues torcida la imagen. La porción proximal es la que se ve más hipoperfundida y la que está más, digamos, con tonalidad más fisiológica, pues la porción más distal.
¿Qué vamos a ver entonces nosotros? Hay que restituir el flujo en medida de lo posible, lo más rápido. Necesitamos establecer un diagnóstico temprano. Y en algunos estudios, miren, que van a decir, pero doctor, esos ya tienen más de 30 años, ya no sirven. No, pues ya sí sirven porque en su momento, pues hicieron o certificaron, ¿verdad?, la utilidad justamente de las terapéuticas que actualmente se utilizan, si no, no se utilizarían. Entonces, pues vean ustedes que la accesibilidad, la utilidad, siempre y cuando tengamos tratamiento dentro de las primeras 12 horas de lo empezar a los pacientes con síntomas, vamos a poder restituir o va a haber una viabilidad de los tramos afectados aproximada si es tratado el paciente en las primeras 12 horas, casi del 100%. En cambio, después de 24 horas, la viabilidad del intestino se disminuye a un 18%. Entonces, ojo, he ahí la importancia. Lo que les comentaba al inicio, sí que no hay reperfusión, al no haber reperfusión o que siga el dato de oclusivo, poco a poco el resto de las ramas afectadas van a presentar una vasoconstricción progresiva, incrementando así las zonas de isquemia. ¿Cuáles son las medidas generales? Antibióticos de amplio espectro para evitar la translocación bacteriana y las complicaciones que esta conlleva. Recuerden, al liberar citotoxinas a nivel vascular, ¿verdad? Agentes vasoconstrictores, disminuir la tasa de fermentación a nivel intraluminal, etc, etc, etc. Controversia con las terapias anticoagulantes, mis médicos, ojo, eso se los voy a hacer llegar, se los comentaba a sus compañeros y ahorita se los mando también a ustedes, que ya hay lineamientos entre qué tanto tiempo tenemos nosotros para poder realizar una terapia trombolítica, ¿verdad? O terapias de restitución de flujo y cuáles las mejores opciones en acorde al tiempo de evolución de nuestro paciente. Iniciar, ¿de acuerdo? Con terapias de restitución hídrica, sonda nasogástrica para disminuir digamos que la presión intraluminal, de tratar de evacuar la mayor cantidad de gas posible. Y de ser necesario, pues el tratamiento de revascularización. Eh, Como pueden ver, el paciente o los beneficios que ofrece este tipo de cirugía que son más agresivas, estas derivaciones, ¿verdad?, portoiliales, son muy, eh, pues no ya en desuso, pero se ha visto que no tienen digamos que los resultados óptimos que se esperan de un tratamiento quirúrgico. Lo que sí se ha visto, pues es que es muchísimo mejor realizar algún otro tipo de terapéuticas como son las endovasculares, que nos permite utilizar vasodilatadores directamente sobre el vaso afectado, colocación de stents de ser requerido, y es una opción que tiene mejor supervivencia, menores complicaciones y se puede utilizar junto o en unión con otro tipo de tratamientos como son la resección intestinal y la anastomosis o otro tipo de terapias de restitución vascular. ¿Cuáles son los tratamientos? Pues la embolectomía, ¿verdad? Y la revascularización endovenosa. Trombosis mesentérica, pues no. Ok. Pues mis médicos, no les quito más su tiempo. El día de mañana vamos a ver trombosis mesentérica. ¿Hay dudas o preguntas? Doctor, una pregunta. Del,
Los tipos de tratamientos que hay, ¿cuál es el que produce menos complicaciones? Hasta ahorita, el que se ha visto que menos complicaciones produce es la endovascular, hijo. La tasa de complicaciones que tiene la intervención endovascular actualmente, o sea, ya 2021, es la terapia endovascular. ¿Por qué? Antes se pensaba, bueno, no se pensaba, sino hay artículos que mencionan que la terapia endovascular podía causar otro tipo de complicaciones o lesiones en la íntima que podrían favorecer recidivas o cuadros repetitivos. Pero era por el tipo de instrumentación que antes se utilizaba. Actualmente ya la terapéutica tanto fibrinolítica, la colocación de stents, todo lo que es una terapia endovascular para reperfusión tisular abdominal, se considera no el gold standard, pero sí el procedimiento de elección en pacientes. Ya no hay criterios tan excluyentes como si tenía algún antecedente cardiópata, pues quedaba fuera, ¿sí? Entonces, para responder de manera rápida y no tantas vueltas, ahorita actualmente la terapia de elección es la endovascular percutánea. Gracias. Sí, médico. Sí, porque me estaba yo yendo muy chorero por otro lado, ¿no? Así, puntual, es la terapia endovascular percutánea. Así la van a encontrar. De hecho, ahorita les acabo de enviar la guía y les voy a hacer llegar también los criterios para utilización de trombolíticos y fibrinolíticos y todo lo que son terapia anticoagulante para pacientes a nivel abdominal, ¿eh? Esto es a nivel abdominal porque cambian, depende de la zona de isquemia. Ya hay lugares en donde no están indicados, pero en estos pacientes sí. Sí hay cierto beneficio de terapias de anticoagulación y trombolíticas. Gracias. ¿Alguien más con alguna pregunta, duda? Comentario, anexo grande, lo que sea. Creo que no, Doc. Bueno, mis doctores, de todos modos ya lo tienen ustedes ahí en casita si le quieren dar una repasadita, una vista rápida. Ahorita les hago llegar, si no hoy, mañana se los hago llegar, déjenlos busco porque los tengo ahí en otra computadora que ya no sirve, de hecho tengo que sacarle el disco para poder revisarlo, pero una vez que lo tenga yo se los hago llegar, que son las guías de manejo justamente, y van a ir las guías de manejo de enfermedad diverticular, enfermedad inflamatoria crónica intestinal, de isquemia y de trombosis, y la de cáncer, que son los temas que faltan. Apendicitis, pues ya prácticamente es un tema muy, casi que como de relleno, lo metieron yo no sé para qué. Entonces, si no hay dudas, mis doctores, los veo mañana para repasen trombosis cementérica, bueno, mesentérica, pero es lo mismo. Gracias, doctor. Nos vemos mañana. Sí, doctor. Gracias, Sí, doctor. doctor, muchas gracias. Pasen bonita tarde, doctores. Gracias. Gracias igualmente.